Muy buenos días, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de nuestra directora, la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Estereotipos de Género y Categorías Sospechosas, que hace parte del segundo ciclo de capacitación en incorporación de la perspectiva de género. Esta incorporación de la perspectiva de género en la práctica judicial procura por la materialización del derecho a la igualdad y no discriminación y asimismo garantiza el acceso efectivo a la justicia y el fortalecimiento del proceso de transformación social e institucional en todos los niveles. La toma de decisiones en la práctica judicial implica reconocer el contexto y de igual forma la realidad respecto a la cual ha de aplicar la norma, identificar sus sesgos, roles, perjuicios y costumbres presentes en la estructura social que pueden repercutir tanto en el análisis de los hechos como en los elementos probatorios. La conferencia del día de hoy tiene como propósito reflexionar sobre los conceptos de estereotipo de género y categorías sospechosas para llegar al abordaje del enfoque diferencial con perspectiva de género. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Angélica María Sabio Lozano, abogada de la Universidad Libre, especialista en Derecho Comercial y Financiero de la Universidad del Rosario. Ha sido oficial mayor, auxiliar y abogada asesora en la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. Jueza Civil Municipal de Bogotá, formadora de nuestra Escuela Judicial y actualmente se desempeña como juez primero civil del circuito de la Mesa Cundinamarca. Doctora Angélica María Sabio, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Gracias, doctora Mónica Cuellar. Muy buenos días. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a todas las servidoras y servidores judiciales y a las demás personas que se conectan el día de hoy a esta videoconferencia. Es un placer para mí acompañarlos en el tema de categorías sospechosas y antes de esto, entonces, lo referente a los estereotipos de género, para lo cual haremos uso entonces de la siguiente presentación. En lo que refiere entonces al tema que nos ocupa el día de hoy, abordaremos de entrada el tema de los estereotipos de género, un tema que es básico para ahondar posteriormente en otros temas referentes principalmente a la tarea judicial, a la brega judicial que implica entonces abordar con enfoque diferencial de género muchos de los conflictos a los que se enfrentan o que tienen a cargo nuestras juzgadoras y juzgadores. En cuanto a los estereotipos de género, de entrada debemos empezar por abordar la norma imperativa de la Constitución Política, el artículo 13 de la Constitución Política, que es la norma rectora de nuestro tema el día de hoy. Disposición esta por virtud de la cual todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, y anotamos ahí entonces que el artículo 13 en ese sentido habla de manera concreta de la proscripción de discriminación por razones de sexo, no hace referencia por ahora, con base en esta disposición no se hace relación al género todavía. Para hablar de entonces de género, de los estereotipos de género, recordemos y vamos a memorar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos entiende el derecho a la igualdad como una categoría que se desprende directamente de la unidad esencial del género humano y es inseparable de la dignidad de las personas. La Corte Interamericana habla de dos esferas o de dos aspectos indiferenciables son los cuales puede ser abordado el derecho a la igualdad. Una igualdad formal, que consiste en recibir el mismo trato ante una ley general, impersonal y abstracta. De esta manera, entonces, personas que se encuentren en igualdad de condiciones deben o deberían recibir un mismo trato o un trato igualitario u homogéneo. Personas en condiciones
desiguales, por lo tanto deben recibir tratos diferenciados. En materia o en el aspecto material, el derecho a la igualdad material o sustantiva, se identifica como una obligación estatal de tratar de manera diferente y positiva a quienes históricamente han sufrido formas de diferenciación y de discriminación de carácter negativo. La clasificación de este derecho, entonces, a la igualdad en estas esferas formal e igualdad material ha hecho que la doctrina o proviene del ejercicio que ha hecho la doctrina de una observación profunda, una observación directa de lo que la realidad social nos presenta sobre la forma como son tratados los diferentes grupos de personas. La igualdad material busca entonces, que es la que nos interesa con mayor profundidad, es la que determina la búsqueda de la legitimación de un trato diferenciado para quienes históricamente han sido discriminados. Para el análisis de nuestro tema, dicha discriminación se centrará en la histórica discriminación por razones de género que ha afectado principalmente a las mujeres, para lo cual es necesario entonces ahondar en los conceptos de mujer, concepto de hombre y de los diferentes caracteres o características que se les han asignado socialmente, valiéndose en primer lugar de la identificación de las personas por razón del sexo y en segundo término por la construcción de la categoría género según ciertos estereotipos de los cuales o a los cuales deben ceñirse las personas para encajar dentro de la categoría del género que les es asignada social o convencionalmente para el desarrollo de su vida social o en comunidad. Al momento del nacimiento de una persona, entonces lo primero, el primer momento o el primer aspecto por el cual es identificada una persona es por la estructura de su cuerpo, y si viene entonces dotada de órganos como vagina, útero, ovarios, pues su sexo será el de mujer, en tanto que si presenta pene y testículos, su sexo será el de hombre. Es entonces una diferenciación, una primera identificación, diferenciación de las personas por razón de su corporalidad, de su biología, de su estructura biológica. El sexo entonces corresponde a la característica biológica vinculada a los órganos sexuales y reproductivos con que nacen las personas. En tanto que el género es una segunda forma de identificar a las personas, pero ya proviene de una construcción social. Ya no es entonces una característica inherente a la corporalidad, sino que es una construcción social. La sociedad determina entonces que aquellas personas a quienes por el sexo se les denomina mujer deben o deberían tener presencia en la sociedad a través de determinadas actitudes, comportamientos o conductas, y de igual manera entonces ocurre con los individuos a quienes se identificó corporalmente con el sexo como hombre, a quienes igualmente viene socialmente a designárseles o a asignárseles características, comportamientos y conductas en relación con o vinculadas a esa primera identidad corporal. El género, entonces, el sexo corresponde entonces a las categorías de hombre o mujer, y el género corresponde entonces a las categorías de masculino o femenino. Los estereotipos de género ordenan entonces que las mujeres, o dictan que las mujeres y hombres se comporten de determinada manera, expresen o repriman determinadas conductas también, sentimientos o emociones, y cumplan determinadas tareas o proyectos de desarrollo en su vida. El género es una categoría de análisis que explica cómo una situación impacta principalmente para lo que tiene que ver en el tema de un enfoque de género, cómo impacta a las mujeres. Los estereotipos, igualmente como veremos, pues impactan también a los hombres, pero principalmente haremos énfasis por razón de la histórica discriminación de la mujer, atendiendo entonces a la cultura en que habitamos y a la construcción social de ser hombre o mujer. La palabra estereotipo, ¿de dónde proviene? Etimológicamente, o mejor históricamente, tiene un origen atado a la tarea o a la actividad, al oficio de la impresión
de la impresión de libros, de la impresión de documentos. Fue acuñada en 1798 por el francés Firmin Didot para denominar el proceso de duplicación de páginas en masa, la producción de documentos o de libros o de páginas en masa sobre un mismo molde. Posteriormente, entonces, esta expresión, estereotipo, se utilizó en el estudio de las ciencias sociales para denotar un conjunto de ideas que se repiten de manera sistemática para hacerse una imagen mental de algo o de alguien. Para la Real Academia de la Lengua, entonces, estereotipo es una idea o una imagen comúnmente aceptada por un grupo o miembros de una sociedad con carácter inmutable, dice esa acepción lingüística. Para la Corte Internacional de Derechos Humanos, un estereotipo es una preconcepción de atributos, conductas o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente, cuyo uso es particularmente grave cuando se traducen explícita o implícitamente en políticas y prácticas sociales discriminatorias en el razonamiento y en el lenguaje que utilicen principalmente las autoridades estatales. Para la Corte Internacional de Derechos Humanos, entonces, esa es la acepción general de un estereotipo. La Corte Constitucional colombiana también, en varias de sus sentencias, en sus pronunciamientos, tanto de constitucionalidad como de tutela, ha hecho referencia a lo que debe entenderse por un estereotipo. Ha dicho la Corte, entonces, que es la determinación de un molde como una referencia a la identidad de alguien. Cuando se traduce entonces en un prejuicio, adquiere una connotación negativa y trae como resultado la discriminación de una persona por razón de esas características o de la determinación de ese molde. La asignación de estereotipos muchas veces responde, dice la Corte, a la categorización de las personas en sociedad por pertenecer a un grupo particular, lo cual puede generar desventajas que tengan un impacto en el ejercicio de los derechos fundamentales. Son entonces los estereotipos tratados constitucionalmente una preconcepción sobre los atributos o las características de los miembros de un grupo particular y sobre los roles que deben cumplir. En este sentido, los estereotipos, dice la Corte, presumen que todos los miembros de un grupo tienen unas características o cumplen unos roles precisos y, por tanto, cuando se valora a una persona que pertenezca al grupo, se presume que ésta actuará de conformidad con dichas preconcepciones o que es o debería ser o debería comportarse de esa manera. Es o debería suceder así. Esto lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia C-734 de 2015, donde fue magistrada ponente la doctora Gloria Estela Ortiz Delgado. En la sentencia T-293 de 2017, igualmente la Corte habló del alcance de un estereotipo y reitera en una acepción muy parecida a la que hemos mencionado, que es una idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable, plegándose aquí entonces a la acepción lingüística que trae la Real Academia de la Lengua, que debe ser una forma de ser que se tome por supuesta o como algo dado, se entiende entonces el estereotipo como algo dado, dictado, predeterminado socialmente. Estos estereotipos entonces generalmente acarrean consecuencias de discriminación negativa. Asignar estereotipos hace parte de la naturaleza humana, han dicho algunos tratadistas como Rebecca Koch y Simon Cusack. Es la forma en la que categorizamos a la persona con frecuencia o casi siempre inconscientemente, en grupos o tipos particulares, para simplificar la organización de la sociedad. Ese sería el fin, simplificar a la sociedad, sin embargo, no puede convertirse en una herramienta de discriminación o de hegemonía vulneratoria de las garantías básicas de un grupo respecto de otro o de un género respecto de otro. La Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, estipula en el artículo 5º que los estados, parte de esta convención, deben tomar las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conductas de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios. Prejuicios equivale igualmente a estereotipos. Y prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole, dice la norma, que estén basados en la idea de inferioridad
o superioridad de cualquiera de los sexos en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Dentro de estos estereotipos, y ya vemos entonces cómo determinan desde los primeros años de vida del ser humano la forma como debe comportarse, los pedagogos y las personas entonces que han estudiado el comportamiento del ser humano coinciden en que niños y niñas nacen y en su infancia son de entrada iguales y sus comportamientos vienen a aprenderlos entonces posteriormente por imitación o con base entonces en los modelos que encuentran en su casa y posteriormente en la educación, en los centros educativos. Dentro de algunos de los estereotipos femeninos o creencias de lo que la sociedad entiende que debe identificar a una mujer, puede decirse que la sociedad ha entendido que las niñas deben ser dóciles, deben ser delicadas, calladas o de una conversación suave, tratar ciertos temas delicados también, ser damitas o princesas, obedientes, jugar determinados juegos o utilizar determinados juguetes, y de igual manera entonces los niños también están determinados por estos estereotipos de acuerdo con ciertas características, igualmente de la forma como deben comportarse, de la forma como deben desarrollar desde los primeros años cierta rudeza o cierta capacidad de desarrollar fuerzas desde sus primeros años. En la adolescencia y en la juventud, en relación con las mujeres, se espera que se comporten prudente y recatadamente, de modales suaves, refinados. Se espera que la mujer adolescente pues sea heterosexual, pero paradójicamente pues se espera que no exprese esa sexualidad o que no exprese su gusto explícito por los hombres, que además entonces vamos a ver aquí cómo resulta contraevidente el moldeamiento de estos estereotipos con las conductas que por otro lado se esperan de las personas. Se espera que sea heterosexual, pero que no exprese su sexualidad de manera tan explícita. La mujer entonces, desde la adolescencia, se considera que es la responsable de evitar el embarazo adolescente, preferiblemente absteniendo,se de iniciar su vida sexual, tanto que respecto del varón se espera lo contrario y que en contraste entonces tenga mucha mayor libertad en la expresión y ejercicio de su sexualidad. En la adultez y durante la vida vamos a ver entonces que tenemos acá una diapositiva relacionada con la estadística de la población colombiana por sexo a enero de 2020. Tomé el dato poblacional de la forma como está distribuida la población colombiana a enero de 2020, pues, digamos el periodo inmediatamente anterior a esta mal llamada o llamada nueva normalidad, es el dato anterior al inicio de la pandemia en Colombia. Para entonces, para enero del 2020, este país cuenta con un 51% de mujeres y un 49% de hombres. De manera entonces que hay mayor cantidad de mujeres en Colombia que de hombres, según los datos oficiales del DANE. Sin embargo, pues, como veremos posteriormente, pues el desempleo de las mujeres es un porcentaje alto, casi un 10% más alto que el desempleo respecto a los hombres. El sexo, como ya hemos dicho, y el género principalmente, que es una construcción, determina entonces cuáles habrán de ser las conductas esperadas de hombres y mujeres. Vamos a dar un ejemplo de lo que en la adultez y durante toda la vida hombres y mujeres son encasillados o se espera que se comporten dentro del encasillamiento de algunas de las siguientes características. Por ejemplo, respecto de las mujeres, se ha considerado que se caracterizan por ser inestables, principalmente emocionalmente, mientras que los hombres se consideran personas con mayor madurez o estabilidad emocional. De las mujeres se dice que se caracterizan por ser débiles, los hombres en cambio son fuertes, ellas son cariñosas, ellos por el contrario son fríos en la expresión de sus sentimientos, o se
considera o se piensa que es así. Las mujeres son sumisas, los hombres en cambio son rebeldes, las mujeres son miedosas y ellos son valientes, ellas son intuitivas, ellos son más académicos, las mujeres son irracionales, en cambio el hombre goza de, o se tilda de racional. Las mujeres son sensibles, en cambio los hombres se ha dicho que se presentan generalmente insensibles. Ellas son dependientes, en cambio ellos son independientes, gobiernan su vida. Las mujeres son o deben ser obedientes y ellos pues, deben presentarse ante la sociedad como personas rebeldes o generalmente se caracterizan según el estereotipo asignado por esa característica, se caracterizan por ese comportamiento. Las mujeres se dice que son derrochadoras, los hombres ahorradores, ellas son subjetivas, pero ellos tienen un pensamiento más objetivo. Y dentro de las tareas que generalmente se les asignan dentro de estos estereotipos, se dice que son buenas cocineras, buenas costureras, buenas cuidadoras y limpiadoras. En cambio, ellos son buenos en los negocios, en la mecánica, los deportes, la ciencia y la tecnología. Ese es el imaginario de lo que los estereotipos de género hablan o asignan al género masculino y al género femenino. La concepción de estos estereotipos de género, además de haber edificado esta construcción de estereotipos de género y de estas características para hombres y mujeres, para diferenciarlos y organizar de esta manera la sociedad, se ha dado en calificar de negativa o positiva alguna de estas características. De esta manera entonces se valora que ser débil no es bueno, es mejor ser fuerte, no es bueno ser intuitivo, es mejor ser objetivo. De manera entonces que se hace así, o se ha dado de sobreponer el cúmulo de estereotipos asignados a los hombres como positivos, con una connotación positiva. Si un hombre cumple con el molde, con el estereotipo esperado, es un hombre asertivo. Pero si esas mismas características son asumidas por una mujer, puede llegar a considerársele agresivo. Así entonces, si se considera socialmente que ser hombre es mejor que ser mujer, pues esta es la forma más efectiva de establecer el patriarcado, de perpetuarlo en la sociedad. El poderío de un género sobre otro, un poderío injustificado, si va a provenir entonces solamente de las características del cuerpo de las personas o del sexo con que nacen, para asignarle posteriormente esos estereotipos comportamentales. De tal manera entonces que si un hombre que es sensible, puede llegar, un hombre que tiene una sensibilidad más marcada que sus congéneres, que sus compañeros hombres, pues puede verse seriamente o sentirse seriamente temeroso por el juicio de su de la masculinidad que de él hagan en su familia, en su grupo de trabajo, en su grupo de amigos, de los círculos de sus allegados. El hombre no podría sentir miedo, no podría ser intuitivo, o se entendería que no puede ser tierno ni dependiente. Se le priva y de esta manera entonces, para ajustarse a este molde, se le puede estar privando durante toda su vida del disfrute en ciertas esferas, de la emotividad e incluso del desempeño de ciertas tareas que han sido tradicionalmente asignadas a la mujer y que él podría estar interesado en desempeñar, pero que por virtud entonces del juicio de masculinidad puede llegar a descartar de su proyecto de vida. En la sociedad vemos muchos ejemplos de esto. Veamos solamente a modo de ejemplo que no vemos muchos hombres dedicados a la manicura, no hay manicuristas, no hay amos de casa o empleados domésticos. Nunca se ve un aviso clasificado solicitando un empleado doméstico, hombre o un varón, para tareas de limpieza y preparación de alimentos en un hogar. Son tareas históricamente asignadas a las mujeres. Un hombre que, por ejemplo, no sepa cambiar un neumático, ve seriamente juzgada su masculinidad, cuestionada por una tarea que la sociedad entiende que debería hacer. No ocurre lo mismo con la mujer, de ella no se espera que sepa hacer esas cosas. Dentro de todos esos encasillamientos es que se va entonces construyendo, como hemos dicho, el patriarcado.
El hombre está llamado entonces a expresar una hiperheterosexualidad, debe exhibir una capacidad de tener varias parejas o conquistas, aunque esa no sea su tendencia personal, natural, pero sin embargo cede ante eso, cae en ese estereotipo porque siente, y muchas veces se siente así protegido, de un juicio de debilidad o poca virilidad, participa y llega a participar en conversaciones sexistas en su grupo de amigos para no poner en duda su masculinidad, e incluso muchas veces está obligado a saber o aprenderse unos cuantos, un par de chistes o bromas de contenido sexual para evitar ser relegado entonces de la manada machista. Eso se va naturalizando y el hombre lo va inconscientemente también, el varón lo va asumiendo porque, como hemos dicho, es un mecanismo y se convierte en un mecanismo de defensa para poder tener su presencia masculina en la vida. Una sociedad que se identifica, y esto lo considero de manera personal, que se identifica tanto con la genitalidad, que la sociedad se esté gobernando entonces por las características que desde el nacimiento traen las personas por las características de su cuerpo y que a la postre entonces van a determinar los estereotipos, pues implica una genitalidad exacerbada, una identidad de los grupos de personas con la forma de los genitales con que nacen, y a partir de ello crear una organización social no parece ser el mecanismo más adecuado, más equitativo ni más evolucionado para que la sociedad se rija. El patriarcado y el machismo impregnan la vida social. Tenemos en nuestra presentación cómo el patriarcado impregna en la vida casi todos los ámbitos, y todos los ámbitos de la vida social están impregnados por el patriarcado y el machismo en el plano profesional, en el arte, en la pintura, en la escultura, en el baile. En el plano profesional se cree que hay carreras para las mujeres, el trabajo social, la enfermería, el cuidado de personas. Hay carreras que no se consideran propias de mujeres, como la ciencia, la matemática pura, la física pura, la mecánica, la robótica. En el arte, hay mujeres, no sé, muchas mujeres, por ejemplo, directoras de orquestas filarmónicas, es un plano casi que vedado, y si acaso se les designa directoras o mejor administradoras, o la parte administrativa de esas entidades. La música igualmente viene, y lamentablemente en nuestro país viene constituyendo y construyendo ese patriarcado en un consumo popular y masivo, es especialmente agresiva con las mujeres. Nuestro país es un lamentable foco, un mercado de esa clase de contenidos agresivos con la mujer. En el aspecto como la pintura, durante los siglos las mujeres han sido excluidas, infravaloradas en el estilo de sus obras, en el acceso a exposiciones, a cultura, a la exposición de sus obras principalmente, o al precio incluso de sus obras. La arquitectura igualmente está impregnada de un fuerte sentido patriarcal. En la arquitectura, pues muchas veces se rinde, y en la forma como los edificios, las construcciones se levantan o incluso se erigen, que la misma palabra entonces ya trae una connotación masculina, contrastan esta verticalidad de los edificios con las construcciones y las formas, entonces las pequeñas edificaciones que para rituales, por ejemplo, hacían o hacen nuestros pueblos originarios, estructuras con domos en forma de útero para los rituales como el temazcal, en donde se reproduce la forma del útero como un sitio sagrado en donde se reúne la comunidad o al cual se ingresa para hacer encuentros de sanación con la madre tierra o a través de la madre tierra. El baile también genera un estereotipo, genera un reflejo, tiene un reflejo entonces de este patriarcado. Los hombres bailarines clásicos pues muchas veces son encasillados como homosexuales, y se pone pues mucho en duda su masculinidad. En el baile popular, en las fiestas, en las reuniones,
no se ve una mujer que sea normal que baile sola, que debe estar auspiciada, acompañada de un varón que la dirija, que la lleve en el baile, porque de otro modo tiene un tinte extraño. Una mujer no se entiende en nuestra sociedad, ni siquiera en los momentos de lúdica, tener el derecho al disfrute de la manera que libremente lo disponga. Debe y se considera que estar siempre acompañada de un varón. En la religión solo hago relevancia o hago acotación entonces en la imposibilidad que han tenido las mujeres de ocupar cargos en las jerarquías eclesiásticas de los diferentes cultos, perdón. En la política aún falta mucha presencia de la mujer en las listas a corporaciones de elección pública, cargos de alto liderazgo público, aumentar la cantidad de alcaldesas, gobernadoras, candidatas presidenciales. En el lenguaje, el patriarcado pues es especialmente machista, es especialmente agresivo. La mujer, por ejemplo, o es señora o es señorita, y eso se determina con base en qué, con base en la presencia o no de un hombre en su vida, la presencia emocional de un hombre en su vida. Entonces es señora si tiene un esposo o un compañero, y es señorita entonces si no ha iniciado una vida de pareja. Se usan también, por ejemplo, expresiones como patrona, siguiendo un modelo patriarcal, para referirse a una mujer que ha alcanzado un puesto de mando, cuando existen palabras propias para designar a la mujer, una matrona. La mujer debe ser llamada con las palabras propias también entonces de su condición, pero no patriarcalizar esta clase de expresiones entonces para referirse a las mujeres, atribuyéndoles una connotación masculina. Se utilizan también, por ejemplo, palabras como castración para hablar de la forma como se coartan las ideas, pero no se habla de ablación, no se utiliza, por ejemplo, la palabra ablación, que es una palabra de origen o de connotación femenina y que implica también, tiene la misma, el mismo componente o el mismo imaginario con el que se hace referencia a castración. La palabra jueza en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pues en la sección número 6, de su significado, de los varios significados, dice jueza, mujer del juez. Bueno, eso ya dice un poco de la gravedad del lenguaje y de lo patriarcalizado que está el lenguaje. Y el lenguaje es importante que deje de ser patriarcal, porque la palabra es la expresión de lo que las personas piensan, es la exteriorización del pensamiento. Y si estamos buscando que una sociedad sea cada vez más consciente de la equidad de género, sea cada vez más consciente de la igualdad entre los sexos y entre los géneros, pues debe concienciarse y debe hacerse el ejercicio completo de que se arraigue en el pensamiento de las personas la equidad entre hombres y mujeres, la igualdad entre hombres y mujeres, pero además que se exteriorice a través de la palabra, y en eso pues flaco favor le ha hecho la Real Academia de la Lengua al lenguaje inclusivo de género, cuando dice entonces que con una misma expresión se pueden denotar todos los miembros de la especie o de la sociedad. El patriarcado también se refleja en temas como la ciencia, el acceso a la ciencia, la astronomía, la botánica, la física, la química. Recordemos que las druidas y las brujas fueron quemadas, fueron sacrificadas. En la posmodernidad, muchas mujeres, por sus conocimientos sobre botánica, sobre física, o la mujer que tenía conocimientos de astronomía, era considerada bruja, y es un término que en la actualidad sigue siendo peyorativo para referirse a las mujeres. En la moda, en el vestuario, igualmente, el patriarcado impone que una mujer para presentarse de manera respetuosa utilice un sastre o un vestido sastre, por ejemplo, que es un traje y principalmente diseñado principalmente para varones. Ella muchas veces, para infundir respeto o lograr el respeto de la sociedad, debe imitar modelos masculinos. Las rondas infantiles incluso traen un patriarcado y es insólito, por ejemplo, como los niños cantan el arroz con leche, me quiero casar con una señorita, debe ser señorita de la capital, que sepa coser, que sepa limpiar. Esto contribuye de manera grave a
a perpetuar el patriarcado, y que es una forma entonces como se arraiga demasiado esa creencia para continuar entonces con lo que hemos ya visto, que es la histórica discriminación de la mujer. Y este tema viene relacionado entonces igualmente con la erótica del poder, que es un tema que también aquí tiene relevancia, es un tema concomitante. En la erótica del poder se supone, por ejemplo, que el modelo de poderío está representado por el hombre. Si las personas ven un auto lujoso en la calle con los vidrios oscuros, se supone, se presume que dentro de él va manejando un hombre, va conduciendo un hombre, y un hombre blanco. No se asocian esas ideas de poderío económico a las mujeres. Los hombres con parejas muy jóvenes, con mujeres, como pareja joven, eso es alabado, es parte entonces de ese poderío masculino, en tanto que para una mujer o una mujer mayor, en una relación de pareja con hombres jóvenes, pues constituye un mecanismo o una forma de reproche o reprobación social para esa mujer. El hombre de negocios se ve como algo natural, la mujer de negocios no. La mujer de negocios se presume generalmente que detrás de ella tiene un patrocinador, un socio capitalista hombre que la apoya o que la tiene en ese sitio, no por sus habilidades financieras ha llegado ahí. Pero si además esta mujer de negocios es atractiva, pues seguramente habrá sido por su sonrisa que ha logrado el éxito en los negocios y ha cautivado a los clientes. Aquí hago referencia entonces a nuestra querida Florence Thomas en el 10º Conversatorio Nacional de Género del año 2014, la rama judicial, nos recordó que la sociedad está funcionando sobre la base de que los derechos se legislan para beneficiar al hombre, pero ese hombre destinatario de las leyes que consagran derechos se concibe respecto de un hombre varón universal para justificar el carácter general, impersonal y abstracto de las leyes. Ese sujeto universal idealmente es un varón blanco, culto, propietario, judeocristiano y heterosexual, por lo que debe avanzarse hacia la alteridad, hacia el reconocimiento del otro o de los otros como destinatarios también de todos los derechos. Debemos recordar igualmente que atado a toda esta observación, toda esta parte general que estamos hablando de los estereotipos, pues es el insumo posteriormente para el acercamiento, para la conciencia, para el despertar de la conciencia de los jueces relativo entonces a la forma como deben observar en cada uno de sus juicios estas categorías discriminatorias, estas características negativamente discriminatorias. Tener en cuenta, recordar que en la sociedad también a la mujer se le pondera no por su presencia en sí misma como mujer, como individuo valorable, con una presencia y un valor por sí misma. La mujer en esta sociedad se está valorando si es esposa de alguien, si es madre de alguien, si es hija de alguien, para entonces decir que esa mujer es buena esposa, buena hija, buena madre, pero no en el valor intrínseco de lo que es su presencia como mujer autónoma en la sociedad. Los estereotipos de género y el patriarcado pues afectan tanto a hombres como a mujeres. Afectan tanto a mujeres, corrijo, como a los hombres, que es lo que vemos entonces ahora, la masculinidad estereotipada, hombres que deben, para efectos entonces de morigerar o de dar al traste con este esquema patriarcal, pues los hombres deben participar cuestionándose esa masculinidad estereotipada o tóxica, deben autocuestionar esa masculinidad, cuestionar sus privilegios, analizar si esos privilegios los tienen o determinar, observar, darse cuenta que muchos de los privilegios que tienen los tienen porque son privilegiados respecto de alguien que por tanto está relegado, en este caso la mujer. No se tiene un privilegio, sino es en comparación con alguien que no lo tiene, que por tanto queda relegado para que otro tenga ese privilegio. La calle es de los hombres en el espacio público y en el imaginario inconsciente, en el inconsciente colectivo puede decirse, la calle es de los hombres y las mujeres deben cumplir las reglas, deben transitar
vestirse para transitar en ella como lo dicta la sociedad, soportar el acoso y el asedio, y aún si se revela contra ese asedio público, pues ya sabemos que es tildada, histérica, loca, amargada, en fin. Los hombres reciben mayor remuneración que las mujeres en el aspecto laboral. El cuerpo de los hombres no es propiedad del Estado. El cuerpo de los hombres, de los varones, no es botín de guerra. El cuerpo de los hombres no es el baluarte del honor familiar. En cambio, el de la mujer sí. En el útero de la mujer radica el honor de la familia. En el útero de la mujer se constituye un botín de guerra en el cual se engendran los hijos de los pueblos vencedores sobre los pueblos oprimidos, sobre los pueblos que se expanden para asegurar así entonces que los futuros ciudadanos provengan entonces del pueblo invasor. La mujer debe ser bella, sonriente, debe gustarle a los hombres, a la mujer deben gustarle los hombres, se supone que debe ser en el modelo de estos estereotipos heterosexual, pero no debe expresar su deseo por ellos. Esto hace parte entonces, como digo, de los aspectos contradictorios de la estereotipación de las personas. Debe cumplir la mujer un rol reproductivo, pero de ninguna manera debe expresar su disposición para el acto sexual mediante el cual pues esta tarea reproductiva debe cumplirse por las dos personas. Vivimos en una sociedad que enseña a las mujeres a cuidarse de no ser violadas en vez de enseñar al hombre a no violar. Desde esa lógica la sociedad está dando a los hombres incluso está tratando a los hombres como seres involucionados que obedecen exclusivamente a su instinto. Eso incluso entonces es un maltratamiento también para los hombres, considerar esas circunstancias, esa forma como la sociedad se está comportando, está tratando al hombre como un ser que todavía transita en el terreno de lo animal instintivo, que no puede controlar sus instintos, que es predador todavía por naturaleza y que debe ceder ante el imperio de los sentidos. Con lo cual entonces se justifican muchos abusos en contra de las mujeres. La cultura debe servir para superar el instinto, pero al parecer no estaría sirviendo para eso si no se hace y no se penaliza, ya está penalizado, y si no se ejecuta entonces efectivamente la penalización de los feminicidios. Las conductas violentas, de esta manera se justifican entonces las conductas violentas contra las mujeres y se exoneran sobre ese imaginario de que la presa es la culpable, continuando entonces con una terminología de cacería instintiva que debe ir desapareciendo poco a poco. Y ahí entonces pues es bueno recordar que dentro de ese imaginario eso no es nada nuevo. Tenemos una diapositiva donde aparecen las estatuas de Perseo y la estatua de Medusa. La historia entonces va a ir cambiando. Perseo entonces que aparece con la cabeza de Medusa como trofeo, pero ya en la actualidad sabemos y conocemos hoy el mito de Medusa, que fue violada por Poseidón, y la diosa Atenea pues decidió, en lugar de castigar al violador, castigó a Medusa por su belleza, por al parecer dado lugar a esa violación con ocasión de su belleza, y fue condenada entonces a perder su cabeza, a ser convertida en un monstruo con la cabeza llena de gorgonas. Eso es un imaginario que viene incluso desde la mitología griega, y año 2021 seguimos doliéndonos de las mismas conductas y de la misma forma de pensar de la sociedad. Los roles de género pues vienen atados, los roles de género que son, ya hace relación específica entonces a las tareas que se espera que hagan hombres y mujeres, es la división sexual del trabajo atada entonces al género. Históricamente tanto los hombres como las mujeres han estado sometidos a un proceso de adjudicación de roles sociales, los cuales indican su función en la sociedad. En esa asignación de roles, la mujer ha sido caracterizada como importante en el quehacer doméstico y en las labores del cuidado del hogar.
Hay estereotipos y roles de género que aparentan ser positivos. Aquí hay una trampa, entonces, una hipocresía que puede estar involucrada en esos roles de género, cuando aparentan ser roles positivos, como cuando se dice que las mujeres naturalmente son personas compasivas y excelentes cuidadoras de niños y de ancianos, o de toda clase de personas. Al darle esa relevancia a esas habilidades como una actividad, una tarea muy importante en la sociedad, en verdad lo que se está afianzando es la segregación de la mujer de otros campos laborales en los cuales puede igualmente brillar y desempeñarse de manera exitosa, pero se le asigna y se le incentiva para estos roles tradicionalmente asignados que además no están bien remunerados, no son reconocidos ni son valorados. Es en verdad una trampa que involucra un estereotipo negativo de género. De igual manera, otra trampa, el uso de este lenguaje de techo de cristal. Sabemos que las mujeres, y se ha incrementado, cada día es más o mayor el número de mujeres con formación universitaria, pero es menor el número de mujeres que llegan a cargos directivos. La mujer llega hasta cierto punto y está probado que es con ocasión de la maternidad. La maternidad lamentablemente se constituye un obstáculo para que la mujer avance hacia esferas más altas, entonces, del poder y de la participación en las decisiones de la sociedad. Esto es lo que se ha llamado nombrar el techo de cristal, que eso no es más que un eufemismo, para mí es una forma romántica y agresiva de llamarlo el techo de cristal para darle una cierta connotación romántica, pero que no es un techo de cristal, eso es un techo de acero, que muy difícilmente ha podido la mujer con el doble de esfuerzo que los hombres lograr entonces visibilizar para poder llegar a los mismos ámbitos o pisar los mismos terrenos en igualdad de condiciones. Que las mujeres son transparentes, y esto se dice no en lo relativo siempre a la moral o honestidad de la mujer, sino a su invisibilidad. Las mujeres no son transparentes, no solamente, las mujeres son transparentes no solamente por su comportamiento ético y moral, sino que también son transparentes porque son invisibles. Las mujeres, muchas mujeres cuando hablan no son vistas, no son visibilizadas, no son tomadas seriamente sus opiniones, y eso también puede corresponder a esa categoría de transparencia a la mujer. Decir que a una mujer es muy valiosa porque se le da una semilla, se le puede dar una semilla y te dará comida, es otro eufemismo con el cual se refuerza la relegación de la mujer a planos históricamente discriminatorios. La ley entonces y nuestras leyes están impregnadas de innumerables estereotipos de género. Veamos que en materia penal existía el abandono de hogar en una época como un delito que solo cometían las mujeres. La ira intenso dolor incidía en el cómputo de la pena de los graves delitos de feminicidio, como lo decía el Código Penal de 1980. El uxoricidio, una vergüenza de lo que fue nuestra legislación penal, entonces permitir que la mujer pudiera ser asesinada por ser hallada sorprendida en ilegítimo acceso carnal, y se podía matar a una mujer de vida honesta, decía el Código Penal, que fuera sorprendida entonces en el curso del acceso carnal. Nuestro Código Civil igualmente habla del buen padre de familia, habla del buen hombre de negocio, la Ley 222 de 1995. Son múltiples las circunstancias, entonces las acepciones patriarcales de nuestras legislaciones, la potestad marital que tuvo el hombre sobre la mujer, la administración de sus bienes, que culminó con la ley 28.1932, o que se modificó con la ley 28.1932, pero que incluso, hay que abonarlo, es una ley anterior incluso a legislaciones como la francesa, que solamente vinieron a conceder a las mujeres la libre administración de sus bienes por allá hacia el año 1970, después del mayo
de 1968, cuando hicieron muchas movilizaciones, mujeres protestando, pero que no podían ni siquiera ejercer sus derechos sin la compañía de un varón. En materia laboral, sabemos la dificultad de las mujeres para acceder a un empleo, la constante discriminación salarial, las dificultades para mantener, conservar el empleo por razón de la maternidad y el llamado techo de cristal o discriminación en el ascenso. Las categorías sospechosas. ¿Qué queremos decir de las categorías sospechosas? Igualmente se desprende del artículo 13 de la Constitución Política y allí ya las hemos enlistado. Debemos decir que son categorías sospechosas: el sexo, la raza, el origen nacional o familiar, la lengua, la religión, la opinión política o filosófica, y son sospechosas porque constituyen, si bien no una presunción, no tendrían la categoría de una presunción legal o de derecho, pues sí son aspectos que intuitivamente debemos tener en cuenta para determinar en cada caso concreto si una persona está siendo discriminada por alguna de estas circunstancias, y si a veces o muchas veces confluyen en esa discriminación varias de esas categorías. Una mujer discriminada, pero además discriminada por condición de mujer, pero además si es una mujer de origen afro o una mujer indígena, de una condición económica precaria, puede confluir en una misma persona varias categorías sospechosas que implican que el funcionario judicial deba entonces adoptar medidas afirmativas, medidas positivas para hacer efectiva la equidad, la igualdad de esa mujer en el tratamiento, entonces, y en la adopción del juicio respectivo. La Corte Constitucional colombiana, entonces, en este aspecto, ha dicho que se debe advertir por parte del juez o jueza constitucional si en relación con un criterio de comparación las situaciones de los sujetos bajo revisión son similares. Si son distintas, no procede el test de igualdad. El test de igualdad es procedente. Entonces, si se da esa condición, ese tratamiento en similares circunstancias, debe analizarse entonces en ese caso la razonabilidad, proporcionalidad, adecuación e idoneidad del trato disímil, los medios empleados para alcanzarlos, así como la relación entre medios y fines. Debe entonces analizarse los fines, los medios y la relación entre fines y medios. La Constitución Política de Colombia prohíbe las llamadas discriminaciones directas, que es un acto que apela a criterios sospechosos o potencialmente prohibidos para coartar o excluir a una persona o grupo de personas del ejercicio de un derecho. La discriminación indirecta proviene de la aplicación de normas que aparentemente son neutras, pero que envuelven en la práctica un verdadero impacto adverso, desproporcionado y discriminatorio a un grupo tradicionalmente marginado o discriminado. La discriminación histórica de la mujer, hemos dicho, tiene prueba en la historia, no es una invención, no es algo que hayamos traído del mundo las ideas puras, no, es palpable y ha existido y está la prueba en la historia de la humanidad. En el proceso de especificación de los derechos humanos, los colectivos de mujeres han iniciado las luchas de los movimientos para el reconocimiento de esos derechos, evidenciando una construcción histórica de género que pone a las mujeres en condiciones de desigualdad y subordinación, que les impide gozar en condiciones igualitarias de los derechos consagrados en la ley y en los tratados internacionales. Hemos visto entonces que eso se hace a través de la perpetuación del sistema patriarcal, que la misma Corte Constitucional ha evidenciado en su jurisprudencia. Dice entonces, y de hecho la Corte, que con base en el artículo 43 de la Constitución Política, pues la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades y que la mujer no puede ser sometida a ninguna clase de discriminación. Sin embargo, para probar la discriminación, dice la Corte en la sentencia T293 de 2017 que debe probar el discriminado, quien se siente discriminado, debe probar que hace parte de un grupo históricamente discriminado, que además debe probar que en una situación similar otras personas que no son de ese grupo históricamente discriminado o sospechoso no han recibido el mismo trato frente a la misma situación, y que debe probarse además que el trato diferenciador ha causado un daño o permanezca en el tiempo. En este caso, entonces, las obligaciones específicas del Estado para la superación de los estereotipos se encuentran en la Ley 1257 de 2008 y la Convención Belén do Pará, ratificada por Colombia mediante la Ley 248 de 1990.
95. Se requiere entonces enfoque de género para la eliminación de los estereotipos de género y para la identificación por parte del funcionario judicial de las categorías sospechosas que hacen entonces necesaria la adopción de medidas positivas. A modo de conclusión, entonces, podemos decir que los estereotipos de género, la forma como se encasilla a las personas para el despliegue de su vida, constituye una limitante en la segregación de la libertad de las personas, perpetúa la discriminación histórica de la mujer por la hegemonía del modelo patriarcal que le exige ajustar su feminidad y su proyecto de vida a las limitantes o moldes que establece la sociedad y que de tal manera entonces redundan en la equidad, en la inequidad respecto de la mujer. Las categorías sospechosas, por otra parte, a modo de conclusión también debemos decir que pues son esas circunstancias de diferenciación o esas condiciones particulares de las personas que deben ser detectadas por el juez, especialmente las discriminatorias por género, mediante un enfoque diferencial que le permita identificar un trato negativamente desigual de la mujer, trato que debe analizar y tener la capacidad del juzgador de auscultar si un hombre o un varón en las mismas circunstancias, puesto respecto a las mismas circunstancias fácticas en que esta mujer o ha sido discriminada, habría tenido o hubiera podido tener el mismo trato. Para de ahí entonces determinar, como en efecto se ha dicho, la aplicación de las normas respectivas y de las medidas y decisiones correspondientes a fallar con equidad de género, con enfoque diferencial. Dadas estas conclusiones, entonces, yo les agradezco su atención. Le doy el paso entonces a la doctora Mónica Cuéllar para los fines respectivos del cierre de la actividad o si hay algún tipo de preguntas, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Los fragmentos de preguntas, las más relevantes en el chat. Primera, ¿qué diferencia hay entre estereotipo y rol de género? Bueno, hicimos una mención durante la exposición, pues el estereotipo es efectivamente la característica que la sociedad asigna a las personas o a los grupos de personas por su género y por razones de sexo, el comportamiento, las aptitudes, las cualidades de la personalidad que debería tener, a eso hacemos referencia con el estereotipo, y el rol pues se refiere entonces a las tareas que se espera que cumplan las personas por la asignación de género que han tenido o por el molde de género en el cual deben desenvolverse. Entonces, el estereotipo hace más referencia a la característica de la personalidad y el rol al desempeño en la vida en sociedad o las tareas, profesiones u oficios que deban o que se espera que desempeñen según el género. Sería de esa manera para que quede claro de ese modo. Siguiente pregunta, doctora. ¿Cómo puede verse el estereotipo, cómo puede vencerse el estereotipo de género? ¿Cómo puede vencerse el estereotipo de género? Bueno, la Real Academia y la Corte Constitucional han dicho pues, que el estereotipo es inmutable, porque precisamente es un molde rígido al cual se espera que las personas se ajusten para ser entonces aceptadas y para que tengan presencia en la sociedad. ¿Cómo se puede contribuir poco a poco a vencer el estereotipo de género? Es un tema de conciencia. Esta conferencia del día de hoy pues es una abrebocas, como ustedes vieron, de manera muy general, de una mirada muy amplia y rápida a la que es la estructura social, la forma como está repartido, como está hecha incluso la división sexual del trabajo. Debe entonces en esa tarea de tomar conciencia las personas o los miembros de la sociedad y dentro de ellos pues los funcionarios, los administradores de justicia, identificarlo en la vida misma, identificar el estereotipo,
en su forma de actuar, en su propia forma de pensar, en su casa, en su trabajo. ¿Por qué? Porque como el estereotipo es algo arraigado y ya inconsciente, tan implantado, por eso es que no podemos juzgar ni siquiera a las mujeres que permiten los abusos o que no son conscientes o que son muy machistas porque han sido criadas así y han sido criadas por otras mujeres que igualmente fueron criadas así. Es algo que está implantado en el inconsciente, entonces hay que despertar entonces la observancia, estar atentos, mirar en el propio actuar de cada persona, identificar en su forma de actuar y pensar el estereotipo respectivo, visibilizarlo, no ocultarlo, ponerlo de presente frente a los demás, tratar y en efecto no reproducirlo, hacer el compromiso de no reproducir más esos estereotipos, tratar de adecuar su conducta a un trato más igualitario respecto de hombres y mujeres. Recordar que los estereotipos no se rompen, los estereotipos se enseñan, se reproducen y se perpetúan. Entonces es un trabajo arduo, pero que tenemos la aspiración que la sociedad y las nuevas generaciones avancen entonces en la dilución de esos estereotipos. También ayuda entonces el empoderamiento, que hombres y mujeres seamos agentes de empoderamiento de las mujeres, de las niñas y de las mujeres. El desempoderamiento es esa falta de confianza que las mujeres tienen en sus propias capacidades y las niñas y las mujeres deben tener modelos, deben hacerse visibles los modelos de mujeres empoderadas que permitan a estas niñas tener la convicción de que tienen la capacidad y pueden tener las mismas oportunidades de tener ese éxito de los modelos femeninos exitosos. Creo que eso sería un primer paso. Un agradecimiento especial a la doctora Angélica María Sabio Lozano por su clara y ponderada explicación sobre la noción de categorías sospechosas y estereotipos de géneros para una adecuada aplicación del enfoque diferencial. Muchísimas gracias, doctora. Asimismo, gracias a los servidores y servidoras judiciales y todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias y una feliz tarde para todos.